Bien, ya ahorita sí se está grabando la clase. Bien, pasemos al ejercicio número 2, que es muy similar, claro, es un poquito más complicado. Bien, en este ejercicio dice una progresión aritmética. Bueno, en una progresión aritmética, A3 es 8, A9 menos 22. ¿Qué debemos calcular nosotros? A1 y S sub 9. Repito, en una progresión aritmética, A3 significa que el tercer término es 8, ¿verdad? Y A9 significa que el noveno término es menos 22. Y nos pide calcular al primer término y nos pide calcular la suma de los 9 primeros términos. ¿Estamos entendidos hasta ahí con la nomenclatura? Sí, pero. Listo. En la tarea es probable que les venga problemas así. A3 es 8. Entonces nosotros sabemos que ese es el tercer término. A9 es menos 22. Sabemos que ese es el noveno término. Nos pide A1. Sabemos que este es el primer término. Y nos pide S sub 9. Quiere decir que debemos hallar la suma de los 9 primeros términos. Si les pidiera, por ejemplo, S sub 15. Entonces ustedes saben que deben calcular la suma de los 15 primeros términos. Bien, bien, continuemos. Borro estas líneas. Ya, vamos a obtener los datos del problema y sabemos que el tercer término es 8. Aquí dice tercer término es 8. Sabemos que el noveno término es menos 22. Aquí dice noveno término menos 22. La diferencia, aquí hay un error, la diferencia no la conocemos, así que voy a borrar esto. Ya, listo. Ya, lo que nos pedía, bueno, son las incógnitas, el primer término y la suma de los 9 primeros términos. Coloquemos la progresión de forma lineal. Aquí estaría el primer término, ¿verdad? Aquí sería A sub 1, aquí estaría A sub 2. Bueno, este es A sub 3, que sabemos que es 8. Aquí estaría A sub 4. Y así sucesivamente, acá llegaríamos al término noveno, que es A sub 9. Así está compuesta la progresión. Fíjense que todos esos términos no los conocemos. Solo conocemos el término tercero y el término noveno. El resto de términos no sabemos nada. Podemos calcular la diferencia aquí en esta progresión. ¿Cómo calcularían ustedes la diferencia aquí en esta progresión? Recuerden, la diferencia. El término de la derecha, hablemos del 8. Menos el término de la izquierda. ¿Cuál es el término de la izquierda? No tengo aquí el término que está anterior al 8. Entonces, no puedo calcular la diferencia. Ahora, si tomo el menos 22. Menos el número de la izquierda. Tampoco lo tengo. Entonces, no puedo calcular la diferencia de esa manera. Entonces, hasta ahí tenemos los datos. Y ahora, ¿quién tiene una idea? ¿Cómo resolvemos este problema? La incógnita, les repito. Lo que debemos hacer es calcular este término que está aquí. Eso en primera instancia. ¿Cómo determinamos este término de aquí? ¿Qué número será que está ahí? ¿Alguien tiene una idea para resolver este problema? El 8. El 8 está en la posición número 3. Es decir, el 8 es el tercer término. Entonces, este ya está dado. Nos interesa el primero. Es el 2. Es el 2, que 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Será. Pero recuerde que aquí es una progresión aritmética. Lo que usted me está diciendo es geométrica. Aquí sería de ir sumando, por ejemplo, supongamos que es el 2. Sería 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Entonces aquí hay un 8. Ahí debería ir el 4. Pero no tenemos n también o no es necesario el n, por ejemplo, que tenemos 9 números n, 9. Hagamos otro dato. Aquí tenemos que n es igual a 9. ¿Por qué? Porque tenemos 9 términos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Entonces tenemos 9 términos dentro de la progresión, ¿verdad? Ese es otro dato. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Y una pregunta. Si ya tenemos la fórmula Sn igual a n medio, entre paréntesis, A1 más AN, y si AN ya conocemos el último, ¿cierto? Y de ahí se puede modificar la fórmula para saber que es A1 o no. Ya, muy bien. Vamos a las fórmulas. Vamos a las fórmulas, ya las borré hace rato. Aquí creo que están. Nuevamente. Voy a llevar acá. Aquí estábamos. Déjenme mover un poco esto para que entre ahí. Listo. Ahí tenemos las fórmulas, ¿verdad? Bien. Lo que nos decía la compañera era utilizar esta fórmula. Nosotros conocemos n. Nosotros conocemos A1, no conocemos, ¿verdad? El último término sí lo conocemos. ¿Cuál es el último término? Es este, menos 22. Entonces este sí lo conocemos. Tampoco conocemos la suma. Hay dos cosas que no conocemos en esta fórmula. No podemos utilizar esta fórmula. La de acá tampoco podemos. ¿Por qué? Porque fíjense, la sumatoria no la conocemos. N sí sabemos. El primer término no conocemos el primer término. N sí sabemos. La diferencia tampoco conocemos la diferencia. Entonces, de momento no podemos utilizar ninguna de las dos formas. Por eso les decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Centrémonos, bueno, en la primera parte. En cómo determinar este numerito de aquí. ¿Cómo podemos obtener ese valor? Bueno, yo les voy a decir la idea. Bueno, que obviamente hay muchas maneras de resolver. Algunas maneras. Déjenme ver cuál es la que... Ya. Hagamos de cuenta, para nosotros poder resolver este problema, ¿qué les parece si hacemos de cuenta que esta parte de la izquierda no existe? Es decir, todo esto de aquí no hay. No hay nada ahí. Hagamos de cuenta que nuestra progresión simplemente es este pedazo de aquí. ¿Para qué? Utilicemos la fórmula de las progresiones aritméticas para determinar la diferencia. ¿Cómo? Vamos a verlo. Fíjense, lo que les decía. Olvidémonos de la parte que está aquí manchada en rojo. Centrémonos solo en la parte que está dentro del rectángulo verde. Entonces empieza desde el 8 y termina en el menos 22. Esta formulita de aquí, nosotros la vimos en la ficha 01. Esta formulita es de las progresiones aritméticas. Esta ya la estudiamos en la ficha 01. Por lo tanto, vamos a utilizarla. Fíjense que en esta progresión, el último término que era A sub n es este menos 22. Es el último término de la progresión. El primer término, A sub 1, es este 8. En esta nueva progresión, ese es el primer término. 8. El número de términos, fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Por lo tanto, n vale 7. Menos 1 por la diferencia. ¿Sí? Entonces, lo único que no conozco en esta fórmula es la diferencia. Y ese es el valor que vamos a encontrar, la diferencia. Bueno, sigamos aquí. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Repetimos? Licenciado, yo tengo una pregunta. Ya, en ese punto, pero ¿y el resto de números que quedó o sea, que no teníamos número, pero quedó así como que una incógnita ahí? Ya, vamos a utilizar, vamos a hacer esto por conveniencia. Vamos a olvidarnos de la otra parte de la progresión. ¿Para qué? Para obtener la diferencia. Una vez que nosotros determinemos esta diferencia, vamos a regresar a la progresión completa. Y ya vamos a tener este valor. Entonces vamos a regresar con un valor extra que nos va a ayudar a determinar ese primer término.
¿Estamos? Disculpe que me perdí un ratito. ¿El 7 de dónde salió? Son los términos. Voy a repetir, ya voy a repetir desde el inicio. Bien. Esta es una progresión. Lo que nos pide en primera instancia es que nosotros determinemos este primer término. A sub 1. Ese primer término es el que queremos determinar ahorita. Yo sé que el tercer término es 8. El tercer término que está aquí es el 8. El noveno término es menos 22. Es este término de acá, el último, menos 22. Y la cantidad de términos, si ustedes cuentan, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Entonces, n vale 9. Bueno, aquí está la incógnita. Esto es lo que queremos saber. Este número que está aquí en la posición 1. ¿Cuál será ese número? Para esto yo les decía, hagamos de cuenta que esta parte de la progresión no existe. Hagamos de cuenta que solo tenemos esta progresión. Desde el 8 hasta el menos 22. ¿Para qué? Mediante esto nosotros vamos a determinar la diferencia. Esto es lo que vamos a determinar de este pedazo de progresión, la diferencia. Una vez que tengamos la diferencia, nuevamente regresamos a la progresión original. Bien, entonces, quedémonos con esa idea. Eliminamos una parte de la progresión y vamos a asumir que esta es toda la progresión que empieza en el 8 y termina en el menos 22. Vamos a utilizar la fórmula de las progresiones aritméticas que vimos en la ficha 01. Estaba en la ficha 01. Ya estudiamos esta fórmula. Y vamos a reemplazar los datos. El último término es menos 22. A sub n es el último término. El primer término es 8. Este de aquí es el primer término, el 8. Bien, luego tengo n. N es la cantidad de términos. Aquí en total tengo 7 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Por lo tanto, n vale 7. Bueno, luego tengo menos 1 por la diferencia. La diferencia no la conozco. ¿Sí? Si se fijan, lo único que no conozco es esta diferencia. Por lo tanto, ese es el valor que vamos a encontrar con esta fórmula. Bien. El 22 negativo está aquí. El 8 está aquí. Lo que se trabajó aquí dentro del paréntesis, 7 menos 1, se obtiene 6 por la diferencia, ¿verdad? Bien, este 22 negativo está aquí. Este 8 lo pasamos al otro lado con signo negativo. Ya sabemos hacer eso. Y bueno, aquí me queda el 6D en el lado derecho. ¿Qué tengo ahora? Tengo una suma de números negativos. Estos dos números los tengo que sumar, ¿verdad? Y esa suma me queda 30. Obviamente me quedo con el signo negativo. O signo del mayor valor absoluto. 30, ¿verdad? Ahora, este 6 de aquí está multiplicando. 6 por D. Entonces, ese 6 que está multiplicando pasa a dividir. Y 30 dividido para 6 me da 5. Pero como aquí tengo el signo negativo, por lo tanto me va a dar una diferencia negativa. Una diferencia de 5 negativa. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Lisa. Ya, bien. Ya tenemos... ¿Perdón? Sí, lo escuchamos. Ya, chévere. Ya tenemos la diferencia. Ya calculamos la diferencia. Ahora regresemos a nuestra progresión original. En nuestra progresión original, ¿qué queríamos? Conocer este término que está aquí. ¿Sí? Ese es el término que queríamos conocer. Por lo tanto, aplicamos nuevamente la formulita de las progresiones aritméticas. El último término sabemos que es el menos 22. ¿Sí? El primer término no lo conocemos, por lo tanto, queda ahí expresado como A sub 1. Más n.
Ahora n es 9. ¿Por qué? Porque aquí tengo 9 términos. Aumentaron estos 2. Entonces n vale 9. Menos 1. Y fíjense aquí, es en donde entra la diferencia que acabamos de calcular, que vale menos 5. ¿Sí? La diferencia que es menos 5. Bueno, este menos 22 baja. Este a sub 1, que es la incógnita, baja. Aquí trabajo dentro del paréntesis, 9 menos 1, que me da este 8. Y este menos 5 sigue bajando. Bueno, seguimos aquí bajando el 22 negativo, a sub 1 baja. Sabemos que 8 por 5 es 40, más por menos, menos, entonces todo esto me da menos 40. Ya, ahora este 40 como tiene signo negativo, si lo enviamos al otro lado, se convierte a positivo, ¿verdad? Entonces, este 22 negativo bajó, el 40 que viene del otro lado, cambiando de signo, y si ustedes hacen esta resta, 40 menos 22, les va a quedar que el primer término es 18. Entonces, eso quiere decir que aquí el número que estuvo aquí es 18. ¿Será verdad? ¿Qué me dicen? ¿Les convence o no la respuesta? No me convence porque tiene Sí, que ser... dicen porque al restarle con el menos 5 sí llegamos a 8. Ya, excelente. Recuerden, la diferencia. 18 menos la diferencia que es 5 me queda 13, ¿verdad? Ahora, 13 menos la diferencia que es 5 me queda 8. Sí sale, Lisa, sí sale. ¿Qué número viene aquí en la cuarta posición? 3 positivos. El 3, dice el 3. Aquí sería el 3 positivo, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al término noveno, que es este menos 22. ¿Estamos, Luis? Licenciado. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Por qué el menos 22 está al lado derecho y el 8, que supuestamente al parecer es positivo, está al lado izquierdo? Ya, es por la configuración de la progresión. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una progresión decreciente, en donde la diferencia es negativa, por lo tanto los números van a ir disminuyendo, ¿verdad? Los números van a ir disminuyendo. Y he hecho muchas veces esta pregunta. ¿Cuál es mayor? ¿El 4 o el menos 30? ¿Cuál es mayor de esos dos números? El 4, ¿verdad? Entonces el 4 es mayor. El menos 30. 30. Exactamente. Ahora, veamos con números negativos, a ver qué me dicen. Menos, pongámosle el 22. Pongámosle el menos 15. ¿Cuál es mayor? ¿El menos 22? Menos 15. 15. Menos 15, Lisa. Ya, muy bien. El menos 15 es 22. El menos 15. El menos 15 es mayor que el menos 22. ¿Sí? Les dibujo la recta numérica. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos el 0. Todos los números que están para la derecha son positivos. Aquí está el 1, aquí está el 2 y así sucesivamente. Y todos los números que están para la izquierda pues son los números negativos. ¿Sí? Mientras, si hablamos para la derecha, mientras el número más se aleja del 0 es mayor. Es mayor. Y si hablamos para la izquierda, mientras el número más se aleja del 0 es menor. Menor. ¿No? Entonces, obviamente, un número grande, por ejemplo, pongámosle el menos 1000, en comparación con el menos 1, fíjense que el menos 1000 se aleja del 0 hacia la izquierda, por lo tanto, el menos 1000 debe ser menor que el 1. Exacto, menor que el 1. Por eso aquí me preguntaban en esta progresión por qué el menos 22 está a la derecha. Ustedes se fijan, vamos disminuyendo. Del 18 disminuimos al 13. Del 13 disminuimos al 8. Y seguimos disminuyendo hasta llegar a un número negativo que es el menos 22. Seguimos disminuyendo.
Este número es más pequeño que el 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces es así como hemos llegado a determinar ese número que es el 18, que se encuentra en la posición, bueno, en la primera posición. Ahora, el siguiente paso es sumarlos, ¿verdad? Completemos la progresión para ver qué nos queda. Aquí, ¿qué viene aquí en la cuarta posición? Aquí. 3. ¿Por qué 3? Porque 8 menos la diferencia que es 5 me da este 3. Luego aquí, ¿qué viene en la quinta posición? Sería 3 menos 3. Menos 2, dicen. 5. Bien, menos 2. Pues aquí viene el menos 2. Ya, sigamos con el siguiente número, el que está acá en la posición sexta. ¿Qué número viene en la posición sexta? 7. Menos 7. Ya, muy bien, menos 7. ¿Por qué? Porque tengo que seguir el menos 2 menos 5, que es la diferencia, ¿verdad? Y esto me da menos 7. El siguiente número sería menos, ¿cuánto? 12. Menos 12. El 12. siguiente, menos Menos 17. 17. Y el noveno es el menos 22. Menos 17. Menos 5. Esto es menos 22. Entonces ahí completamos la progresión, que no era necesaria completarla, solo estamos verificando los términos. Lice, pero sí, Lice, y sí nos puede poner como que ese ejemplo, pero con otro color o sea, como para diferenciar. Al menos lo que estuvimos ahorita en clase ya sabemos cómo es de eso, para poder diferenciar más o menos de dónde sale. Con otro color, no le entiendo, explíqueme mejor, por favor. Ya, por ejemplo, ahorita usted acabó de mencionar que dice que esto no deberíamos completar. Pero, o sea, yo le digo que como usted manda unos ejercicios como ejemplo, que sí sería como que nos ponga ese ejemplo, pero con otro color de números y todas esas cosas para diferenciar más o menos cómo es. Ya, les voy a enviar, como ahorita estoy grabando la clase, les voy a enviar este video para que ustedes lo puedan. Y ahí lo pueden ver, porque el ejercicio les va a ir así, en blanco. Sin estos, ninguno de esos números va a ir, así como ustedes ven. Muchas gracias. Sí va a ir en blanco. Solo va a estar el tercero y el noveno. Aprendiendo ejercicios, mi amor. Bien, entonces respondemos al problema. El primer término es 18. Ahora sí, ¿cuál es la suma de todos estos números? Que gana los Borrera de haberlos dejado. Ya los recuperé. ¿Cuál es la suma de todos estos números? Súmenlos a ver cuánto nos da. Esa es la segunda incógnita, ¿verdad? La primera incógnita era encontrar este término que era el 18, y la segunda incógnita es ¿cuál es la suma de todos esos números? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cuál es la suma? Dos, dice. Menos 19. Menos 18 me sale a mí. Menos 18, menos 19. Menos 18. Ya, menos 18 debe ser, ¿verdad? Aquí está calculado. Ya, listo. Entonces, voy a borrar ahora sí estos términos para utilizar la fórmula. Nuestra progresión estaría de esta manera, ¿verdad?
Ya sabemos el primer término, sabemos el tercer término y sabemos el último término. Ahora, para calcular la suma, voy a copiarla acá. Voy a copiarla para llevarla hasta abajo. Aquí. Voy a copiar las fórmulas de acá también para ver cuál fórmula utilizamos. Entonces, ¿cuál fórmula podemos utilizar? Nosotros ya conocemos aquí el 18. También conocemos que la diferencia es menos 5. Voy a ponerla aquí arriba. La diferencia es menos. La primera fórmula. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Si ustedes se fijan, pueden utilizar cualquiera. ¿Por qué? Bueno, n también conozco. Conozco que n es 9. Y aquí tengo 9 términos. Ya, n conozco. ¿Conozco el primer término? Sí, 18. ¿Conozco el último término? Sí, menos 22. Entonces, esta fórmula la puedo utilizar sin ningún problema. Vamos con la de acá. ¿Conozco n? Sí. ¿Conozco el primer término? Sí. Ya, ¿conozco el primer término? Sí. Nuevamente n, que sí conozco, y también conozco la diferencia. Entonces, conozco todos los datos para utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Bueno, yo elegí la que es más sencilla, que es esta. Activen los micrófonos, por favor. Ya, entonces vamos a realizar esa suma y voy a reemplazar simplemente los datos. Como es la suma de los 9 primeros términos, ese es sub 9, ¿verdad? Luego tengo n dividido para 2. Yo sé que n vale 9. N es el número de términos. A sub 1 vale 18. Más el último término. El último término es un número negativo, por eso está ahí menos 22. Realizo la operación dentro de este paréntesis. Fíjense que ese 9 sigue bajando. 9 medios bajó. Y esta operación me queda menos 4. 18 menos 22 me queda menos 4. Si ustedes quieren, simplifican aquí. 4 dividido para 2 me queda 2. ¿Sí? Bueno, empecemos por la izquierda. Ese 9 baja. Puedo simplificar aquí. 4 dividido para 2 a 2. Y este 2 dividido para 1, pues me queda a 1. Y me quedaría simplemente 9 por 2. Pero el 2 es negativo. Entonces, fíjense que me queda 9 por 2. Y nosotros sabemos que 9 por 2 es 18. Más por menos, menos. Por lo tanto, ahí tengo un 18 negativo. La suma de todos esos números ha sido 18 negativo. ¿Estamos de acuerdo? Pueden utilizar, como les digo, la otra fórmula. Si quieren, ustedes pueden verificar con esta fórmula y debe salir exactamente el mismo valor, menos 18. Y ahí ustedes, cuando tengan todos los datos, elijan la fórmula que más les agrade, la que se les haga más sencilla. Y veamos, bueno, aquí dice la suma de los 9 primeros términos es menos 18. Esta es la respuesta del problema, ¿verdad? Menos 18. Y veamos la tarea, son 3 problemitas. El quinto término de una progresión aritmética vale menos 7. Y la diferencia es menos 3. Calcular el primer término y la suma de los 12 primeros términos. A ver, veamos. Son 12 términos. Entonces, me dice que el quinto término vale menos 7. Ese sería A5, ¿verdad? A5 vale menos 7. Luego me dice que la diferencia es menos 3. Estoy hablando del problema A. Calcular el primer término y la suma de los 12 primeros términos. Entonces también sé que n vale 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito la suma de los 12 primeros términos. Y las incógnitas. El primer término, que es A sub 1. Esta es una incógnita. Y la suma de los 12 primeros términos. Por lo tanto, es S sub 12. Esta es otra incógnita.
Tengo el quinto término, tengo la diferencia, tengo el número de términos, me hace falta el primer término y me hace falta la suma de los 12 primeros. A ver, veamos cómo nos va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo primero y el 12º. Ahí están 12 términos. Me dice que el quinto es menos 7. 1, 2, 3. Bueno, el quinto está ubicado aquí, entonces este es menos 7. Y de ahí tengo la diferencia que es menos 3 y n que es 12. ¿Pueden completar la progresión? La incógnita que les pide a ustedes es este valor de aquí. Primero deben determinar este término, el primer término. ¿Cuánto creen que vale este primer término? Toca aplicar, licenciado, igual el mismo problema el mismo ejercicio que vimos anteriormente para poder Sí. llegar al primer término. Ya, muy bien. Lo que ustedes deben hacer aquí es trabajar con esta progresión más pequeña. Y ahí fácilmente determinan el primer término. Con esta progresión más, olvídense del resto. Solo trabajen con esta progresión más pequeña. Entonces aquí aplicarían la fórmula, ¿verdad? Para determinar este primer término. ¿Por qué? Porque el último término ya lo conocen. Conocen la diferencia y saben. A ver, les voy a ayudar aquí un poquito. Vamos a aplicar la fórmula. La voy a copiar que me resulta más rápido. Estarla escribiendo. Esta fórmula de aquí. Entonces la voy a poner por aquí. Voy a borrar esto solo de momento. Entonces, fíjense, puedo trabajar con esa pequeña parte de la progresión y puedo ir reemplazando los datos. Vamos ahí. Voy a pegarla más abajo. El último término. ¿Cuánto vale el último término? 7. Menos 7. Luego tengo el primer término. Esa es la incógnita, ¿verdad? Entonces ahí no voy a reemplazar nada. Luego, ¿cuánto vale n? 12, Alice. 12. Recuerden 5. que estamos trabajando con la progresión más pequeña, con la que está dentro del rectángulo. Entonces n vale 5. 5. Olvídense del resto de la progresión por el momento. 5, ¿verdad? Menos 1. ¿Cuánto vale la diferencia? La diferencia sí es un dato. Fíjense que la 8. diferencia les está dando acá. La diferencia aquí les dice que la diferencia es menos 3. Ese es un dato del problema. Ya podemos colocar aquí el menos 3. Listo. Ahora sí podemos determinar el primer término. Primero trabajamos dentro del paréntesis. Aquí me quedaría 5 menos 1, me quedaría 4. El resto queda igual. Luego trabajemos con la multiplicación. Me quedaría 4 por 3, 12. Más por menos, menos 2, ¿verdad? Entonces me quedaría menos 12. Luego, este menos 12, como tiene signo negativo, lo voy a pasar al otro lado con signo positivo. Por lo tanto, este menos 12 pasa acá con signo positivo. Y lo borro del lado de acá. ¿Y el primer término cuánto vale? Menos 5. Menos 5. Sí, a mí eso me salió. Menos 5, ¿verdad? El primer término vale menos 5. ¿Todos de acuerdo? Sí, listen. Sí, seguro. ¿Por qué menos 5? Debe ser positivo.
Recuerden, Lice no es positivo. Es mayor el 12. Exacto. Sí, Lice, sí es 5. Mayor, signo del número mayor. Entonces aquí, el primer término ya sabemos que es Más 5. 5 positivo. Más 5 positivo. Ahora sí, volvamos a nuestra progresión original. ¿Para qué? Para determinar la suma de estos 12 primeros términos. La suma de estos 12. ¿Cuál fórmula van a utilizar ustedes de estas formulitas que están aquí? Darla acá. ¿Cuál van a utilizar de estas dos fórmulas? Les conviene La primera, Lice. No la primera. ¿Por qué? Porque no conocen este último término. Recuerden que este término que está aquí no sabemos cuál es, entonces no podemos utilizar esa primera fórmula. Este de aquí es el último término. No podemos utilizarla porque no sabemos cuál es ese término. Podemos utilizar la de acá. Conocemos que tenemos 12 términos, sabemos que el primer término acabamos de calcular lo que vale 5. Bueno, n otra vez 12, y sabemos que la diferencia era un dato del problema, la diferencia vale 3 negativo. Entonces, con esta fórmula ustedes pueden encontrar esa sumatoria. Listo, entonces ya les ayudé con ese problema. Los demás háganlos ustedes, estos dos. Y continuamos la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver lo que son sumas en progresiones geométricas. ¿Estamos? Sí, Lice. Lice. Listo, listo, listo. Déjenme terminar la grabación. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Profe. Dígame. Dígame, ¿me escucha? Licenciado, ¿sucesiones geométricas es lo mismo que progresiones geométricas? Sí, puede encontrar con cualquier valor, con cualquier nombre. Son sinónimos. No. El audio me escucho muy bien. Ya. Me decía, progresiones o sucesiones. Es lo mismo, ¿sí? Progresiones es lo mismo que decir sucesiones. Si va a buscar, por ejemplo, videos en YouTube, usted puede ponerle progresiones aritméticas, sucesiones aritméticas, con los dos nombres. Sí, más salen sucesiones geométricas. Ya, igual No hablando estaba segura porque tal vez era algo diferente. No estaba segura. Sí, es lo mismo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Licenciado, el video que acabo de grabar, ¿sí lo va a enviar al grupo? Hay que tener la grabación.